Mi marido afirmó que nuestro hijo necesitaba a su verdadera madre, así que me fui a Corea del Sur y esa decisión lo cambió todo. El sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas de nuestro departamento en la colonia Roma Norte se había convertido en una sinfonía constante durante aquella semana de octubre. Yo estaba en la cocina preparando la cena favorita de Mateo, tacos dorados con pollo deshebrado, cuando escuché la puerta principal abrirse con más fuerza de la necesaria. El portazo que siguió me hizo detenerme a la mitad de voltear una tortilla. «Papá», la voz de Mateo llegó desde la sala, donde estaba haciendo su tarea de matemáticas en la mesa de centro. A sus 8 años, mi hijo había desarrollado una sensibilidad especial para detectar los cambios de humor de Ricardo, tal vez porque ambos compartían ese temperamento intenso que yo había aprendido a navegar con paciencia durante los últimos 9 años de matrimonio. «Estoy aquí, campeón», respondió Ricardo, pero su voz sonaba diferente, más áspera, como si hubiera estado gritando o bebiendo. Dejé la cuchara de madera sobre la mesa y me dirigí hacia la sala, limpiándome las manos en el delantal que Mateo me había regalado el Día de las Madres pasado. Tenía bordadas las palabras «la mejor mamá del mundo» con hilo dorado que ya se veía un poco desgastado, pero que yo conservaba como un tesoro. Ricardo estaba de pie en medio de la sala, con el cabello revuelto por la lluvia y los ojos rojos. Su camisa azul de oficina tenía una mancha de café en el pecho, y su corbata colgaba suelta alrededor del cuello como una serpiente dormida. Mateo lo observaba desde el suelo con esos ojos grandes y oscuros que me recordaban tanto al bebé que habíamos adoptado hace 8 años. «¿Cómo te fue en el trabajo?», pregunté, acercándome para darle un beso en la mejilla, pero él se apartó sutilmente. «No hay trabajo», murmuró, dejándose caer en el sillón beige que habíamos comprado juntos cuando nos mudamos a este departamento. «Me corrieron». Las palabras cayeron en la sala como piedras en un estanque, creando ondas de shock que llegaron hasta donde Mateo seguía fingiendo hacer su tarea. Vi cómo se tensaba, como sus pequeños hombros se alzaban ligeramente. Ese niño había vivido suficiente inestabilidad en sus primeros meses de vida. No merecía más. «¡Ay, amor!», suspiré, sentándome en el brazo del sillón y poniendo mi mano sobre su hombro. «¿Qué pasó?». Ricardo se cubrió el rostro con ambas manos y permaneció así por un momento que se sintió eterno. Cuando habló, su voz sonó ahogada. «Recortes de personal. 8 años trabajando en esa empresa y me dijeron que mi puesto ya no era necesario, que la digitalización, que los procesos automatizados». Se rió con amargura, como si yo fuera una máquina vieja que ya no sirve. Mateo había dejado completamente la pretensión de estudiar y nos observaba con esa intensidad que solo los niños que han experimentado pérdida pueden tener. Se acercó a nosotros y, sin decir palabra, se sentó en el suelo junto a las piernas de Ricardo. «Papá, ¿estás triste?», preguntó con esa forma directa que tienen los niños para llegar al corazón de las cosas. Ricardo bajó las manos y miró a nuestro hijo. Por un momento, vi un destello del hombre del que me había enamorado, vulnerable, honesto, capaz de encontrar consuelo en los pequeños gestos de amor. Pero luego algo cambió en su expresión, como si una sombra hubiera pasado por su rostro. «Sí, campeón. Papá está muy triste», admitió, revolviendo el cabello negro de Mateo, «y preocupado. No sé cómo vamos a pagar la renta, la escuela». «Vamos a salir adelante», interrumpí con firmeza, levantándome para quedar frente a ambos. «Tengo mi trabajo en la escuela, y tú encontrarás algo pronto. Eres muy bueno en lo que haces, Ricardo. Cualquier empresa estaría orgullosa de tenerte». Él me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Era gratitud, resentimiento, frustración? «Elena, no entiendes», dijo, su voz tomando un tono más áspero. «No es solo el trabajo, es todo. Siento que mi vida se me está escapando de las manos, que no soy el hombre que pensé que sería». Mateo se acurrucó más cerca de las piernas de Ricardo, como un gatito buscando calor.
Pero eres el mejor papá del mundo, murmuró, y ahí fue cuando algo se quebró. Vi como los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas, pero no del tipo de lágrimas que traen alivio, sino de esas que vienen cargadas de una desesperación profunda. Se inclinó hacia Mateo y lo abrazó con una intensidad que me alarmó. Mateo, susurró contra el cabello de nuestro hijo, tú mereces algo mejor que esto. Mereces. Se detuvo, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran demasiado peligrosas para ser pronunciadas, pero yo ya había escuchado suficiente para sentir un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. Mereces estar con tu verdadera madre. Terminó la frase en un susurro que cortó el aire como un cuchillo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo se separó de Ricardo con los ojos muy abiertos, confundido. Mamá Elena no es mi verdadera mamá, no. Amor, si soy tu mamá, me apresuré a decir, arrodillándome junto a él y tomando sus pequeñas manos entre las mías. Soy tu mamá en todos los sentidos que importan, pero no eres su madre biológica, dijo Ricardo, y en su voz había algo que nunca antes había escuchado, resentimiento. No puedes darle lo que una madre de verdad puede darle. Las palabras me golpearon como una bofetada física. Me quedé allí, arrodillada en el suelo de nuestra sala, sosteniendo las manos de mi hijo, mientras el hombre que amaba destruía los cimientos de nuestra familia con una crueldad que no sabía que poseía. Ricardo. Mi voz salió como un susurro tembloroso. ¿Qué estás diciendo? Él se levantó abruptamente del sillón, haciendo que Mateo se tambaleara un poco. Sus ojos, que antes me habían mirado con amor, ahora parecían estar viendo a una extraña. Estoy diciendo la verdad, respondió con una dureza que me heló la sangre. Estoy diciendo que tal vez hemos estado viviendo una mentira. Que tal vez Mateo necesita estar con alguien que pueda entender realmente lo que significa ser su madre. Mateo comenzó a llorar, no el llanto fuerte y dramático de un niño haciendo berrinche, sino esas lágrimas silenciosas que son mucho más devastadoras porque vienen del corazón. Se aferró a mi brazo con una desesperación que me partió el alma. No entiendo, sollozó. ¿Ya no me quieren? Te amamos muchísimo, mi cielo, le aseguré, abrazándolo contra mi pecho mientras fulminaba a Ricardo con la mirada. Te amamos más que a nada en el mundo. Entonces, ¿por qué papá dice esas cosas? No tenía respuesta para eso. Miré a Ricardo, buscando algún signo del hombre que había estado conmigo en el hospital cuando adoptamos a Mateo, el mismo que había llorado de felicidad cuando nuestro hijo dio sus primeros pasos, el que había pasado noches enteras despierto cuando Mateo tenía fiebre, pero lo único que vi fue a un extraño con el rostro de mi esposo, porque papá está muy dolido y confundido. Logré decir finalmente, a veces, cuando los adultos están muy tristes, dicen cosas que no deberían decir, pero yo sí debería decirlas, interrumpió Ricardo con una firmeza que me sorprendió. Alguien tiene que ser honesto aquí, alguien tiene que pensar en lo que es mejor para Mateo. ¿Y tú crees que separarme de él es lo mejor? Mi voz se quebró al final de la pregunta. Ricardo caminó hacia la ventana y se quedó allí, observando la lluvia que seguía cayendo sobre la ciudad. Sus hombros estaban tensos, como si estuviera cargando un peso invisible. Creo que él necesita algo que tú no puedes darle, dijo sin voltear a verme. Una conexión real, sangre de su sangre, una madre que entienda lo que significa ser. ¿Ser qué? Exigí, poniéndome de pie mientras Mateo se aferraba a mi pierna. Termina esa frase, Ricardo. Una madre que entienda lo que significa ser. ¿Qué? Finalmente se volteó hacia mí, y en sus ojos vi algo que me destrozó. Lástima. Me miraba como si fuera una mujer deludiosa que había estado fingiendo ser algo que nunca podría ser. Ser su verdadera madre, repitió. No una mujer que está jugando a la casita con el hijo de otra persona. El dolor que sentí en ese momento fue físico, como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y arrancado mi corazón de cuajo. Mateo gritó algo,
pero yo ya no podía escuchar con claridad. El mundo se había vuelto silencioso excepto por el sonido de mi propia respiración entrecortada. 8 años. Susurré. Más para mí misma que para él. 8 años he sido su madre. Lo he cuidado cuando estaba enfermo. He celebrado cada uno de sus logros. Le he enseñado a caminar, a hablar. Le he leído cuentos todas las noches. Y eso es muy noble de tu parte, dijo Ricardo con una condescendencia que me enfureció. Pero eso no te convierte en su madre real. ¿Madre real? Mi voz subió de volumen a pesar de que Mateo estaba allí. ¿Una madre real es la que lo abandonó en un hospital? ¿Una madre real es la que nunca preguntó por él en 8 años? ¿Esa es una madre más real que yo? Al menos ella le dio la vida, replicó Ricardo. Y yo le he dado una vida, grité finalmente, sintiendo como todas las emociones que había estado conteniendo salían a borbotones. Le he dado amor, estabilidad, una familia, le he dado todo lo que tengo. Mateo estaba llorando más fuerte ahora, confundido y asustado por nuestra pelea. Me arrodillé de nuevo y lo abracé, susurrándole palabras de consuelo mientras mi propio mundo se desmoronaba a mi alrededor. Lo siento, mi amor, le murmuré. Mamá y papá están teniendo una discusión de adultos, pero tú no tienes que preocuparte por nada, todo va a estar bien. Pero mientras decía esas palabras, sabía que nada volvería a estar bien. Algo fundamental se había roto entre Ricardo y yo, algo que tal vez no se pudiera reparar jamás. Voy a llevarlo a su cuarto, anuncié, cargando a Mateo. Él envolvió sus bracitos alrededor de mi cuello y escondió su rostro en mi hombro. Elena, me llamó Ricardo cuando estaba a mitad del pasillo. Me detuve pero no me volteé. No confiaba en lo que pudiera decir si veía su rostro en ese momento. Lo siento, murmuró. No quería, es decir, estoy pasando por un momento muy difícil y... No, lo interrumpí, mi voz saliendo más fría de lo que esperaba. No te disculpes por ser honesto. Si eso es lo que realmente piensas de mí, entonces me alegra saberlo. Continué caminando hacia el cuarto de Mateo, sintiendo como cada paso me alejaba no solo físicamente de Ricardo, sino también emocionalmente. En el cuarto de nuestro hijo, decorado con pósters de dinosaurios y superhéroes, ayudé a Mateo a ponerse su pijama de Batman mientras él me hacía preguntas que no sabía cómo responder. Mamá Elena, ¿vas a seguir siendo mi mamá? Siempre voy a ser tu mamá, mi cielo. Pase lo que pase, ¿papá también va a seguir siendo mi papá? Sí, amor, papá te ama mucho. Solo está muy triste por lo del trabajo. ¿Pero por qué dice que necesito a otra mamá? Yo no quiero otra mamá, te quiero a ti. Me quedé allí, sentada en su cama pequeña con sábanas de dinosaurios, abrazando a este niño que había sido mi mundo durante 8 años, y no supe qué decir. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que el hombre que consideraba su padre acababa de cuestionar la legitimidad del amor de la única madre que había conocido? A veces los adultos decimos cosas tontas cuando estamos muy preocupados, le dije finalmente. Lo importante es que tú y yo nos amamos, ¿verdad? Él asintió vigorosamente. Te amo más que a los dinosaurios, mamá Elena. Y eso es muchísimo. Esa noche, después de leer 3 cuentos y cantar 2 canciones de cuna, Mateo finalmente se quedó dormido. Yo me quedé sentada junto a su cama por un largo rato, observando su rostro angelical en la penumbra. Sus pestañas largas proyectaban sombras suaves sobre sus mejillas, y sus labios estaban ligeramente entreabiertos como siempre cuando dormía profundamente. Este era mi hijo, no importaba que no hubiera estado presente en el momento de su nacimiento, no importaba que no compartiéramos genes. Este niño era mío en todos los sentidos que realmente importaban. Había sido yo quien había estado despierta con él durante las noches de fiebre, quien había celebrado cuando dijo mamá. Por primera vez, quien había llorado en su primer día de escuela porque no quería dejarlo ir. Cuando finalmente salí de su cuarto, encontré a Ricardo sentado en la mesa del comedor con una cerveza en la mano.
Los tacos que había estado preparando seguían en la cocina, ya fríos e incomibles. ¿Podemos hablar?, preguntó sin levantar la vista. Me senté frente a él, pero mantuve las manos sobre la mesa, necesitando esa barrera física entre nosotros. Habla, dije simplemente. Sé que lo que dije estuvo mal, comenzó, finalmente alzando la vista para mirarme. Sus ojos estaban rojos, pero no sabía si era por las lágrimas o por la cerveza. Estoy pasando por un momento muy difícil, Elena. Perder el trabajo me hizo sentir como un fracaso total, y decidiste que yo también era un fracaso. Terminé por él. No, protestó. No es eso, es solo que, ¿alguna vez te has preguntado si estamos haciendo lo correcto? Si Mateo no estaría mejor con... No. Lo interrumpí tajantemente. Nunca me he preguntado eso, porque la respuesta es obvia. Mateo está exactamente donde debe estar. Con nosotros, con su familia. Ricardo tomó un largo trago de su cerveza antes de continuar. ¿Pero no te parece egoísta mantenerlo alejado de su verdadera familia, de sus raíces? ¿Su verdadera familia?, repetí, incrédula. Ricardo, ¿qué familia? La mujer que lo parió lo abandonó en un hospital, no dejó ni siquiera una nota. ¿Esa es la familia de la que hablas? Tal vez tuvo sus razones, exploté, golpeando la mesa con la palma de la mano. Ricardo, ¿me estás escuchando? Estás defendiendo a una mujer que abandonó a su bebé, mientras cuestionas mi derecho a ser madre del niño que he criado durante 8 años. Él se frotó la frente con ambas manos, como si tuviera un dolor de cabeza terrible. Es que a veces siento que estamos viviendo en una fantasía, Elena, como si estuviéramos fingiendo ser una familia normal cuando ¿en realidad qué? En realidad somos solo una mujer que no puede tener hijos y un hombre que accedió a adoptar para hacerla feliz. El silencio que siguió a esas palabras fue como estar dentro de una tumba. Sentí como si toda la sangre hubiera drenado de mi cuerpo, como si me hubiera convertido en una cáscara vacía sentada en esa silla. Así que eso es lo que piensas, murmuré cuando finalmente pude hablar. ¿Que adoptaste a Mateo como un favor para mí? No dije eso. Si lo dijiste, repliqué con una calma que me sorprendió. Tal vez no con esas palabras exactas, pero eso es lo que quisiste decir. Que Mateo es mi proyecto personal, mi forma de llenar el vacío de no poder tener hijos biológicos. Ricardo no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas. Voy a dormir en el cuarto de Mateo esta noche. Elena. Espera, no. Dije sin voltear a verlo. Ya escuché suficiente por hoy. Mañana veremos qué hacemos con todo esto. Esa noche, acostada en el catre pequeño que teníamos en el cuarto de Mateo para cuando se enfermaba, escuché el sonido de la respiración tranquila de mi hijo y sentí como mi mundo entero se tambaleaba. Las palabras de Ricardo se repetían en mi mente una y otra vez. Su verdadera madre, no eres su madre real. Una mujer jugando a la casita. ¿Era eso lo que había estado haciendo todos estos años? ¿Jugando a la casita? ¿Fingiendo ser algo que nunca podría ser realmente? Miré hacia la cama donde Mateo dormía tranquilamente, ajeno al huracán que se había desatado en su familia. Mañana tendría que explicarle por qué mamá y papá habían peleado. Tendría que asegurarle que seguía siendo amado. Tendría que encontrar la forma de reparar lo que Ricardo había roto con sus palabras crueles. Pero en lo profundo de mi corazón, algo había cambiado irreversiblemente. Una semilla de duda había sido plantada, y por más que tratara de ignorarla, sabía que comenzaría a crecer. ¿Qué pasaría si Ricardo tenía razón? ¿Qué pasaría si Mateo realmente necesitaba algo que yo nunca podría darle? ¿Qué pasaría si mi amor, por más genuino y profundo que fuera, no era suficiente? Mientras la lluvia seguía golpeando contra la ventana, cerré los ojos y traté de encontrar respuestas en la oscuridad. Pero lo único que encontré fueron más preguntas,
y un dolor tan profundo que pensé que me ahogaría en él. En algún momento de la madrugada, entre el sonido de la lluvia y los latidos de mi corazón roto, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Aunque aún no sabía exactamente qué era, podía sentir que algo dentro de mí había comenzado a moverse, como las placas tectónicas antes de un terremoto. El amanecer llegaría pronto, y con él, las consecuencias de una noche que había fracturado nuestra familia en formas que tal vez nunca podríamos reparar. Los siguientes días pasaron como en una bruma extraña, donde todo se sentía familiar pero al mismo tiempo completamente ajeno. Ricardo y yo nos movíamos por el departamento como dos extraños que compartían el mismo espacio, hablándonos solo cuando era absolutamente necesario y siempre con Mateo como intermediario involuntario. Dile a tu mamá que necesito dinero para el súper, me decía Ricardo a través de Mateo durante el desayuno. Dile a tu papá que el dinero está en el frasco azul de la cocina, respondía yo, revolviendo mi café con más fuerza de la necesaria. Mateo nos observaba con esos ojos grandes que parecían demasiado sabios para un niño de 8 años. No volvió a preguntar sobre nuestra pelea de aquella noche, pero yo podía ver cómo nos estudiaba, como si tratara de descifrar qué había cambiado en su pequeño mundo. El martes por la mañana, mientras esperaba el autobús que me llevaba a la escuela primaria Benito Juárez donde trabajaba como maestra de 5º grado, mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana Sofía. ¿Cómo están? Hace días que no sé nada de ti. Sofía vivía en Guadalajara con su esposo y sus 2 hijos biológicos. Siempre había sido la hermana exitosa, la que siguió el camino tradicional, matrimonio, embarazo inmediato, vida perfecta de suburbia. No es que me molestara su felicidad, pero en momentos como este, su vida parecía pertenecer a un universo paralelo donde todo era más sencillo. Todo bien. Solo trabajo y cosas de la casa, le respondí, mintiendo por mensaje de texto por primera vez en mi vida. Durante mis clases ese día, me descubrí observando a mis estudiantes con una intensidad nueva. 28 niños de 10 y 11 años, cada uno con su propia historia familiar. Algunos vivían con abuelos, otros con padres divorciados, algunos en familias extensas llenas de tíos y primos. La diversidad de sus situaciones familiares siempre me había parecido hermosa, una demostración de que el amor viene en muchas formas. ¿Por qué entonces me sentía como una impostora? Maestra Elena, ¿está bien?, me preguntó Camila, una de mis estudiantes más perceptivas, durante el recreo. Se ve triste. Estoy bien, mi niña, le aseguré, pero mi sonrisa se sintió forzada incluso para mí. Durante el almuerzo, me senté en el patio de la escuela con mi sándwich intacto, observando a los niños jugar. Mi colega y amiga, Lupita, se sentó junto a mí con su ensalada y su energía habitual. Te ves terrible, me dijo sin preámbulos. Lupita era así, directa hasta la brutalidad, pero con un corazón de oro. ¿Qué pasa? Por un momento consideré contarle todo. Lupita había sido mi confidente durante los 5 años que llevábamos trabajando juntas. Ella sabía sobre la adopción de Mateo, sobre mis luchas con la infertilidad, sobre mis sueños de ser madre, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Solo estoy cansada, murmuré. Elena Martínez, te conozco desde hace 5 años y nunca te había visto así, insistió, estudiando mi rostro. ¿Es Ricardo? Mateo. Ricardo perdió su trabajo, admití finalmente. Era más fácil hablar de eso que de las otras cosas. ¡Ay! No, ¿cuándo? El lunes. Lupita silbó bajito. Eso explica tu cara de velorio. ¿Están muy apretados económicamente? No es solo eso. Comencé, pero me detuve. ¿Cómo le explicas a alguien que tu esposo había cuestionado tu derecho a ser madre? ¿Cómo verbalizas que la persona que amas te había hecho sentir como una extraña jugando a la familia? ¿Qué más? Presionó Lupita con esa gentileza firme que la hacía tan buena maestra. Dijo algunas cosas hirientes sobre Mateo.
sobre mí. Lupita dejó su ensalada a un lado y me dio toda su atención. ¿Qué tipo de cosas? Respiré profundamente, sintiendo como las palabras querían salir, pero al mismo tiempo me resistía a darles vida al pronunciarlas en voz alta. ¿Qué Mateo necesita estar con su verdadera madre? Susurré finalmente. El rostro de Lupita cambió completamente. Sus cejas se alzaron y su boca se abrió ligeramente con shock. ¿En serio dijo eso? Asentí, sintiendo las lágrimas quemar detrás de mis ojos. Elena, dijo Lupita, tomando mi mano, eso es terrible. ¿Cómo puede decir algo así? Tú eres la única madre que Mateo ha conocido. Eso es lo que yo pensaba, murmuré, pero tal vez él tiene razón. Tal vez hay algo que yo no puedo darle. No, interrumpió Lupita con tal fuerza que algunos niños nos voltearon a ver. Bajó la voz pero mantuvo la intensidad. Elena, escúchame bien. La maternidad no se define por la genética, se define por el amor, el cuidado, la presencia diaria. Tú has sido todo eso para Mateo. Sus palabras eran consoladoras, pero no lograban silenciar la voz en mi cabeza que había estado creciendo desde aquella noche lluviosa, la voz que susurraba que tal vez Ricardo tenía razón, que tal vez yo había estado viviendo una fantasía durante 8 años. Esa tarde, mientras regresaba a casa en el autobús abarrotado, mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. ¿Elena Martínez?, preguntó una voz femenina profesional del otro lado de la línea. Sí. ¿Quién habla? Soy Carolina Rivas del Instituto de Intercambio Cultural México-Asia. Recibimos su solicitud para el programa de enseñanza de español en Corea del Sur. Me quedé helada. La solicitud. Había olvidado por completo que la había enviado hace 3 meses, en un impulso nostálgico después de ver un documental sobre Seúl. Había sido más una fantasía que un plan real, una forma de imaginar una vida diferente por un momento. Sí, logré decir, aunque no estoy segura de qué. Me da mucho gusto informarle que ha sido seleccionada para una entrevista. ¿Podría venir a nuestras oficinas mañana por la tarde? Yo necesito pensarlo, dije, mi corazón comenzando a latir más rápido. Por supuesto, pero debo advertirle que tenemos muy pocos lugares disponibles y el programa comienza en 6 semanas. Si está interesada, sería importante que nos confirmara pronto. Después de colgar, me quedé sentada en el autobús, mirando por la ventana las calles familiares de la Ciudad de México sin realmente verlas. Corea del Sur, un lugar completamente nuevo, donde nadie me conocía como la señora que adoptó un bebé o la maestra que no puede tener hijos propios. Un lugar donde podría ser solo Elena, sin todas las complicaciones y expectativas que venían con mi identidad actual. Cuando llegué a casa, encontré a Ricardo sentado frente a la computadora en el pequeño escritorio de la sala, probablemente buscando trabajo. Mateo estaba en su cuarto, y podía escuchar el sonido de sus juguetes chocando entre sí mientras jugaba. ¿Cómo te fue?, preguntó Ricardo sin apartar la vista de la pantalla. Bien, respondí automáticamente, pero luego me detuve. En realidad, recibí una llamada interesante. Eso capturó su atención. Se volteó en la silla para mirarme. ¿Qué tipo de llamada? Del Instituto de Intercambio Cultural. Me ofrecieron una entrevista para enseñar español en Corea del Sur. Por un momento, Ricardo se veía confundido. ¿Cuándo solicitaste eso? Hace unos meses. No pensé que me fueran a llamar. ¿Y vas a ir a la entrevista? La pregunta colgó en el aire entre nosotros. Era una pregunta simple que requería una respuesta simple, pero ambos sabíamos que había mucho más en juego que una simple entrevista de trabajo. No lo sé, admití. Ricardo se volvió hacia la computadora de nuevo. Deberías ir, dijo casualmente. Sería una buena oportunidad para ti. Sus palabras me golpearon como una bofetada fría. No. ¿Pero qué pasaría con nuestra familia? Oh, ¿cómo podríamos funcionar sin ti? Simplemente deberías ir, como si mi ausencia fuera algo fácil de manejar. ¿En serio?, pregunté, mi voz más aguda de lo que esperaba.
Claro. Siempre has querido viajar, y con la situación económica, cualquier ingreso extra nos vendría bien. Ricardo, dije lentamente, este programa es por un año, no es un trabajo de fin de semana. Finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre, alivio, como si la idea de que me fuera por un año fuera exactamente lo que había estado esperando sin saberlo. Un año pasa rápido, dijo. ¿Y Mateo? Mateo estará bien, es un niño fuerte. Me senté en el sillón, sintiendo como mis piernas se debilitaban. ¿Estás tratando de deshacerte de mí? No seas dramática, Elena, solo estoy siendo práctico. ¿Práctico? Repetí. Ricardo, estamos hablando de que me vaya del país por un año, alejándome de mi hijo, y tú lo llamas ser práctico. No es tu hijo, dijo suavemente, pero las palabras cortaron el aire como una navaja. Es nuestro hijo, y tal vez un poco de espacio nos haría bien a todos. Ahí estaba de nuevo, esa negación sutil pero constante de mi maternidad. No es tu hijo, como si mi relación con Mateo fuera menos válida, menos real, menos importante que la de él. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana, necesitando alejarme de Ricardo antes de que dijera algo de lo que me arrepintiera para siempre. ¿Sabes qué? Dije finalmente, mi voz sorprendentemente tranquila. Tienes razón, debería ir a esa entrevista. Ricardo no respondió, pero sentí su sorpresa a mis espaldas. ¿Y si me aceptan? Continué, las palabras saliendo de algún lugar profundo que no sabía que existía. Tal vez debería aceptar. Elena, no. Lo interrumpí, volteándome para mirarlo. Tú mismo lo dijiste. Tal vez Mateo necesita estar con su verdadera madre, y tal vez yo necesito descubrir quién soy cuando no estoy jugando a ser la madre de alguien más. El shock en el rostro de Ricardo me dio una satisfacción amarga. Claramente no había esperado que yo tomara sus palabras y las usara como catapulta para mi propia decisión. No quise decir, si quisiste, lo interrumpí nuevamente. Y está bien, tal vez tenías razón, tal vez he estado viviendo una fantasía, y es hora de despertar. Esa noche, después de que Mateo se quedara dormido, me senté en la mesa del comedor con mi laptop y busqué información sobre Corea del Sur. Leí sobre Seúl, sobre la cultura, sobre las escuelas donde podría enseñar. Mientras más leía, más real se sentía la posibilidad. Podía imaginarme en un departamento pequeño en algún barrio de Seúl, enseñando español a estudiantes coreanos, explorando templos antiguos los fines de semana, aprendiendo un nuevo idioma, una vida completamente diferente, donde nadie sabría sobre mi infertilidad, sobre la adopción, sobre el dolor de no ser considerada una madre real por el hombre que amaba. ¿En serio estás considerando esto? Preguntó Ricardo, apareciendo en la cocina por un vaso de agua. Sí, respondí sin apartar la vista de la pantalla. ¿Hay algún problema con eso? Se sentó frente a mí, y por primera vez en días, me miró directamente a los ojos. Elena, sé que dije cosas horribles el otro día, estaba enojado y frustrado, y dijiste lo que realmente pensabas, terminé por él. No te disculpes por ser honesto, pero no quiero que te vayas. ¿Por qué no? Pregunté, cerrando la laptop. Según tú, no soy la verdadera madre de Mateo de todas formas. ¿Qué diferencia hace si estoy aquí o no? Ricardo se frotó la cara con ambas manos. Sabes que no es así de simple, ¿no? Porque para mí suena bastante simple. O soy la madre de Mateo o no lo soy. O soy parte de esta familia o estoy jugando a serlo. No puede ser las dos cosas. Eres parte de esta familia, murmuró. ¿Cómo qué? ¿Cómo la niñera permanente? ¿Cómo la mujer que adoptaste junto con el bebé? Elena, por favor, contesta la pregunta. Ricardo, ¿cuándo me ves con Mateo? ¿Ves a una madre con su hijo? ¿O ves a una mujer cuidando al hijo de otra persona? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo me miró durante lo que sintió como una eternidad,
y vi cómo luchaba internamente con una respuesta que ambos sabíamos sería devastadora sin importar lo que dijera. A veces, admitió finalmente, su voz apenas un susurro, veo a una mujer que ama tanto a un niño que se ha convencido a sí misma de que es su madre. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago, pero extrañamente, también sentí una especie de alivio amargo. Finalmente, la verdad, después de años de preguntarme si estaba imaginando las dudas en sus ojos, finalmente tenía una respuesta honesta. Gracias, dije, mi voz sorprendentemente estable. Gracias por ser honesto. Me levanté de la mesa y caminé hacia nuestro dormitorio, donde comencé a sacar ropa de los cajones y ponerla sobre la cama. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ricardo, siguiéndome. Empacando, respondí, doblando una blusa con movimientos mecánicos. Si voy a esa entrevista mañana, necesito verme profesional. Elena, espera, no tomes decisiones precipitadas por algo que dije cuando estaba enojado. Me detuve y lo miré. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Ricardo? Él negó con la cabeza. Que ni siquiera estás peleando para que me quede. En algún nivel, ¿realmente crees que estaríamos mejor sin mí aquí? Eso no es cierto. Entonces pelea. Lo desafié. Dime por qué debería quedarme. Dime por qué Mateo me necesita. Dime por qué tú me necesitas. Ricardo abrió la boca varias veces, pero no salieron palabras. Y en ese silencio, encontré mi respuesta. Exacto, murmuré, volviendo a mi empaque. No puedes hacerlo porque en el fondo, una parte de ti cree que estarían mejor sin la mujer que está jugando a ser madre. Al día siguiente, me vestí con mi mejor traje azul marino y tomé el metro hacia el centro de la ciudad. Las oficinas del Instituto de Intercambio Cultural estaban en un edificio elegante en la zona rosa, con ventanales grandes que daban vista a la Reforma. Carolina Rivas resultó ser una mujer de unos 40 años, profesional pero cálida, que me hizo sentir cómoda desde el primer momento. Su expediente académico es impresionante, me dijo, revisando mi currículum. Licenciatura en Educación con especialidad en Español, 5 años de experiencia enseñando, cartas de recomendación excelentes. ¿Qué la motiva a querer enseñar en Corea del Sur? Era la pregunta que había estado temiendo y anticipando a la vez. Creo que necesito un desafío nuevo, respondí cuidadosamente. He estado en la misma escuela durante 5 años, y siento que me he estancado profesionalmente. La oportunidad de experimentar una cultura completamente diferente, de enseñar español como lengua extranjera, me parece emocionante. No mencioné que estaba huyendo de un matrimonio fracturado y de un esposo que no me consideraba una madre real. No mencioné que necesitaba poner un océano de distancia entre yo y el dolor que me estaba consumiendo. ¿Su familia apoya esta decisión?, preguntó Carolina. Sí, mentí suavemente. Mi esposo cree que será una excelente oportunidad para mi crecimiento profesional. ¿Tienen hijos? La pregunta me golpeó como siempre lo hacía. Tenemos un hijo de 8 años. Respondí, sorprendida de lo natural que sonó. Será difícil estar lejos de él, pero sabemos que es una oportunidad única. Después de una hora de preguntas sobre metodologías de enseñanza, experiencia con estudiantes no nativos, y mi disposición para adaptarme a una cultura diferente, Carolina sonrió. Me gustaría ofrecerle la posición, dijo. Sería un contrato de 1 año, comenzando en 6 semanas. El instituto le proporcionaría vivienda, seguro médico, y un salario competitivo. ¿Necesita tiempo para pensarlo? ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? 1 semana. Entiendo que es una decisión importante. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a Mateo sentado en la sala viendo caricaturas y a Ricardo preparando la cena. La escena se veía tan normal, tan familiar, que por un momento dudé de todo. ¿Cómo te fue en la entrevista?, preguntó Ricardo cuando entré. Me ofrecieron el trabajo. Mateo volteó desde el sillón. ¿Qué trabajo, mamá Elena? Me senté junto a él,
sintiendo cómo se acurrucaba contra mi lado como había hecho miles de veces antes. Hay una oportunidad de trabajo en otro país, mi amor. Enseñando español, en otro país. Sus ojos se agrandaron. ¿Muy lejos? Sí, bastante lejos. ¿Y nosotros vamos contigo? La pregunta inocente me partió el corazón. Miré a Ricardo, quien estaba parado en el umbral de la cocina observando nuestra conversación con una expresión que no pude descifrar. No, mi cielo, sería solo yo. El labio inferior de Mateo comenzó a temblar. ¿Por cuánto tiempo? 1 año. 1 año es muchísimo tiempo, protestó, abrazándome más fuerte. Yo no quiero que te vayas. Lo sé, mi amor. Lo sé, susurré, sintiendo mis propias lágrimas amenazando con salir. Pero a veces los adultos tienen que hacer cosas difíciles ¿para qué? ¿Para encontrarse a sí mismos? ¿Para huir del dolor? ¿Para demostrar un punto? ¿Para crecer? Terminé débilmente, pero yo te necesito aquí. Sollozó Mateo. Tú eres mi mamá, no puedes irte. Las palabras de mi hijo me golpearon con más fuerza que todas las crueldades de Ricardo juntas. Este niño, sin agendas ocultas ni complicaciones emocionales, me veía exactamente como lo que era, su mamá. Para él no había diferencia entre madre biológica y madre adoptiva. Yo era simplemente su mamá. Punto. No he decidido nada todavía, le aseguré, aunque sabía que era mentira. En lo profundo de mi corazón, ya había tomado la decisión. Esa noche, después de acostar a Mateo con 3 cuentos extra y 2 canciones de cuna para calmar sus miedos, me senté en la mesa del comedor y escribí una carta que nunca entregaría. Querido Mateo, algún día, cuando seas mayor, tal vez entiendas por qué tu mamá tuvo que irse. No es porque no te ame, te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Es porque a veces los adultos necesitamos encontrar quiénes somos realmente, especialmente cuando otros han plantado dudas sobre nuestra identidad. Tu papá no cree que yo sea tu verdadera madre, y tal vez tenga razón. Tal vez una verdadera madre nunca se iría. Tal vez una verdadera madre pelearía más fuerte por quedarse. Tal vez una verdadera madre sería lo suficientemente fuerte para ignorar las palabras hirientes y simplemente seguir siendo mamá. Pero yo no soy lo suficientemente fuerte. Necesito ir a algún lugar donde nadie conozca mi historia, donde pueda descubrir si soy más que solo una mujer que ama a un niño que no es biológicamente suyo. Te prometo que volveré, te prometo que siempre serás mi hijo, sin importar lo que digan otros, y te prometo que algún día entenderás que a veces el amor significa dejar ir, incluso cuando es lo más difícil del mundo. Rompí la carta en pedacitos pequeños y los tiré a la basura. Luego tomé mi teléfono y marqué el número de Carolina Rivas. Acepto la posición, le dije cuando contestó, y con esas 4 palabras, sellé el destino que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los siguientes días pasaron en una mezcla surrealista de rutina familiar y preparativos para un futuro que aún no se sentía real. Era como si estuviera viviendo 2 vidas paralelas. En una seguía siendo Elena la madre y esposa, preparando desayunos, ayudando con tareas y discutiendo planes del fin de semana. En la otra era Elena la mujer que había aceptado un trabajo al otro lado del mundo y que pronto dejaría todo atrás. La primera en enterarse de mi decisión fue Lupita. Se lo conté durante nuestro descanso del miércoles, mientras observábamos a nuestros estudiantes jugar fútbol en el patio. ¿Estás loca?, fue su primera reacción, casi escupiendo su café. Elena, no puedes irte a Corea del Sur. ¿Qué va a pasar con Mateo? Estará bien, respondí, aunque las palabras se sintieron como vidrio en mi garganta. Ricardo es un buen padre, pero tú eres su madre, protestó Lupita. Los niños necesitan a sus madres, especialmente a los 8 años. Según Ricardo, yo no soy su verdadera madre, murmuré, observando cómo uno de mis estudiantes marcaba un gol y celebraba con los brazos en alto. Lupita se quedó callada por un momento, procesando mis palabras.
Luego puso su mano sobre mi brazo con una gentileza que casi me hace llorar. Elena, escúchame bien. He visto cómo eres con Mateo durante estos 5 años. He visto cómo hablas de él, cómo te preocupas cuando se enferma, cómo brillas cuando me cuentas sobre sus logros en la escuela. Eres su madre en todos los sentidos que importan, pero tal vez no es suficiente, susurré. Tal vez él necesita algo que yo no puedo darle. ¿Cómo qué? ¿Cómo abandono? Porque eso es lo que le diste su madre biológica. Sus palabras me golpearon duramente, pero sabía que venían de un lugar de amor y preocupación. No es abandono, protesté débilmente. Es tomarme un tiempo para encontrarme a mí misma. Elena, dijo Lupita con esa voz firme que usaba cuando uno de nuestros estudiantes estaba a punto de cometer un error grave. Huir no te va a ayudar a encontrarte, solo va a crear más heridas. Pero yo ya había tomado la decisión, y parte de mí necesitaba creer que estaba haciendo lo correcto, aunque todo mi corazón gritara lo contrario. El director de la escuela, el profesor Hernández, se mostró sorprendido pero comprensivo cuando le entregué mi renuncia. Era un hombre mayor, cerca de la jubilación, que había visto muchos maestros ir y venir durante sus 30 años en la educación. Es una oportunidad única, me dijo, revisando mi carta de renuncia. Aunque debo admitir que me sorprende, siempre pensé que eras el tipo de maestra que se queda en un lugar y construye una carrera sólida. A veces la vida nos lleva por caminos que no esperábamos. Respondí, usando una frase que había estado practicando para justificar mi decisión. ¿Tu familia apoya esta decisión? Era la segunda vez que me hacían esa pregunta, y mi respuesta seguía siendo una mentira a medias. Mi esposo cree que será bueno para mi desarrollo profesional. Técnicamente era cierto. Ricardo había expresado apoyo para mi decisión, aunque yo sabía que su apoyo venía más del alivio que de la convicción de que era lo mejor para nuestra familia. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Ricardo sentado en la mesa del comedor con papeles esparcidos frente a él. Parecía más animado de lo que había estado en semanas. ¿Qué es todo eso?, pregunté, dejando mi bolsa junto a la puerta. Solicitudes de trabajo, respondió con una sonrisa que no veía desde antes de que lo despidieran. Creo que encontré algunas oportunidades buenas. Una empresa de consultoría está buscando a alguien con mi experiencia. Eso es genial, dije, y realmente lo decía en serio. Por más que nuestra relación estuviera fracturada, quería que Ricardo encontrara estabilidad, especialmente considerando que pronto sería el único responsable del cuidado de Mateo. ¿Ya le dijiste a Mateo sobre tu decisión?, preguntó, sin levantar la vista de sus papeles. Le dije que estaba considerando el trabajo, no que ya había aceptado. Ricardo finalmente me miró. Elena, se va a enterar tarde o temprano. Es mejor que se lo digas ahora, para que tenga tiempo de procesarlo. Sabía que tenía razón, pero la idea de ver la cara de Mateo cuando le dijera que me iba por un año completo me aterraba más que cualquier cosa que hubiera enfrentado en mi vida. Lo haré este fin de semana, prometí. Pero el fin de semana llegó y se fue sin que tuviera el valor de decirle a mi hijo que su mamá se iba al otro lado del mundo. En lugar de eso, pasamos un sábado perfecto. Fuimos al parque de Chapultepec, comimos helado, visitamos el Museo de Historia Natural donde Mateo se emocionó con los esqueletos de dinosaurios como siempre. Mira, mamá Elena, gritó, corriendo hacia una réplica de Tyrannosaurus Rex. Es igualito al de mi libro. Lo observé mientras estudiaba cada detalle del esqueleto con la concentración intensa que solo los niños pueden tener. Sus ojos brillaban con curiosidad y emoción, y por un momento pude imaginar llevándolo a museos en Seúl, explorando una cultura nueva juntos, siendo la familia aventurera que siempre había soñado que podríamos ser. Pero esa fantasía se desvaneció rápidamente cuando recordé la realidad o yo me iba sola. Mateo se quedaría aquí, con Ricardo, mientras yo construía una vida nueva del otro lado del mundo. ¿Estás bien,
Mamá, me preguntó Mateo, notando mi silencio. Estoy perfecta, mi amor. Mentí, tomando su mano pequeña en la mía. Solo estaba pensando en lo inteligente que eres. Esa noche, después de acostar a Mateo, Ricardo y yo tuvimos nuestra conversación más honesta en semanas. ¿De verdad te vas a ir?, me preguntó mientras lavábamos los platos juntos, una rutina doméstica que habíamos perfeccionado durante años de matrimonio. Sí, respondí, secando un vaso con más cuidado del necesario. ¿Hay algo que pueda decir para cambiar tu decisión? La pregunta colgó en el aire entre nosotros. Era la oportunidad que había estado esperando sin saberlo. La posibilidad de que Ricardo me dijera que me necesitaba, que Mateo me necesitaba, que nuestra familia se desmoronaría sin mí. ¿Quieres cambiar mi decisión?, pregunté en lugar de responder. Ricardo siguió lavando platos en silencio durante un largo momento. Creo, dijo finalmente, que tal vez ambos necesitamos este tiempo para pensar en lo que realmente queremos. ¿Y Mateo? Él también necesita tiempo para pensar en lo que quiere. Mateo va a estar bien, insistió Ricardo, pero había algo forzado en su voz. Es un niño resiliente, es un niño que ya perdió una madre, repliqué. ¿De verdad crees que es bueno para él perder otra? No la está perdiendo, protestó Ricardo. Solo te vas por un año. Y tal vez cuando regreses, todos tendremos más claridad ¿sobre qué? Sobre quiénes somos realmente, sobre lo que queremos ser como familia. Sus palabras confirmaron lo que había sospechado. Ricardo veía mi partida no como una pérdida temporal, sino como una oportunidad para reevaluar si realmente me quería en su vida y en la vida de Mateo. El lunes siguiente, finalmente reuní el valor para hablar con Mateo. Lo encontré en su cuarto después de la escuela, construyendo algo elaborado con sus bloques de Lego. Mi amor, necesito hablarte sobre algo importante, comencé, sentándome en su cama. ¿Es sobre el trabajo en otro país?, preguntó sin apartar la vista de su construcción. ¿Cómo sabías? Papá y tú han estado hablando mucho en voz baja, y la otra noche te escuché llorar. Mi corazón se rompió un poco más. Había subestimado la perceptividad de mi hijo, su capacidad para leer las tensiones en nuestra casa. Sí, es sobre eso, admití. Decidí aceptar el trabajo. Esta vez sí apartó la vista de sus legos para mirarme directamente. ¿Cuándo te vas? En 3 semanas. ¿Y cuándo regresas? En un año. Mateo procesó esta información con una seriedad que me partió el alma. A los 8 años, ya tenía demasiada experiencia con la pérdida y el abandono para reaccionar con lágrimas dramáticas. En lugar de eso, simplemente asintió. ¿Es porque papá y tú se pelearon? En parte, admití, decidiendo que merecía honestidad. Papá y yo estamos pasando por un momento difícil, y pensamos que un poco de tiempo separados nos ayudará a resolver nuestros problemas. Pero ¿por qué tienes que irte tan lejos? ¿Por qué no puedes quedarte aquí y resolver los problemas? Era una pregunta tan lógica, tan simple, que no tenía una respuesta que no sonara completamente egoísta. A veces los adultos necesitan espacio para pensar. Dije débilmente, ¿y qué pasa conmigo? Tú te quedas con papá. Él te ama mucho y va a cuidarte muy bien, pero tú también me amas, ¿verdad? Te amo más que a nada en el mundo, le aseguré, sintiendo las lágrimas quemando detrás de mis ojos. Entonces, ¿por qué te vas? Era la pregunta que había estado evitando, la que me despertaba en las madrugadas con el corazón acelerado. ¿Por qué una madre que ama a su hijo más que a nada en el mundo dejaría a ese hijo por un año completo? Porque necesito descubrir algo importante sobre mí misma, le dije, tomando sus manos pequeñas entre las mías. Y para hacer eso, necesito ir a un lugar donde pueda pensar con claridad. ¿No puedes pensar con claridad aquí? No, mi amor, aquí estoy muy triste y confundida. Mateo me estudió con esos ojos sabios que siempre parecían ver más de lo que un niño de 8 años debería ver. ¿Va a doler?, preguntó finalmente.
¿Qué va a doler? Estar lejos de ti por tanto tiempo. La honestidad de la pregunta me quebró completamente. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron, y me encontré llorando frente a mi hijo por primera vez desde que tomé la decisión de irme. Sí, admití entre sollozos. Va a doler mucho, para mí también. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque a veces tenemos que pasar por dolor para llegar a algo mejor al otro lado. Mateo se quedó en silencio por un momento, procesando esta información. ¿Puedo escribirte cartas? Preguntó finalmente. Puedes escribirme todas las cartas que quieras, y yo te voy a escribir también, y podemos hablar por videollamada todos los días. ¿Todos los días? Todos los días que tú quieras. ¿Me prometes que vas a regresar? Te lo prometo, mi amor. En un año exactamente, voy a estar de vuelta. Mateo asintió solemnemente, como si estuviera sellando un contrato importante. ¿Puedo seguir llamándote mamá mientras estás lejos? La pregunta me destrozó y me reconfortó al mismo tiempo. Claro que sí, mi cielo, siempre voy a ser tu mamá, sin importar dónde esté. Esa noche, Mateo se quedó en mi cuarto. Se acurrucó contra mi lado como había hecho cuando era más pequeño y tenía pesadillas, y pasamos horas hablando sobre Corea del Sur, sobre cómo sería mi vida allá, sobre todas las cosas que haríamos juntos cuando regresara. ¿Vas a aprender coreano? Me preguntó. Voy a intentarlo. ¿Vas a comer comida rara? Probablemente. Reí a pesar de las lágrimas. ¿Vas a extrañar mi comida favorita? Voy a extrañar todo sobre ti. ¿Hasta cuándo me porto mal? Especialmente cuando te portas mal. Eso lo hizo reír, y por un momento, todo se sintió normal de nuevo, como si fuéramos solo una madre y su hijo hablando sobre aventuras futuras, no una mujer preparándose para abandonar al niño que más amaba en el mundo. Las siguientes 2 semanas pasaron en una montaña rusa emocional. Había momentos en que me sentía emocionada por la aventura que me esperaba, investigando sobre la cultura coreana, comprando ropa adecuada para el clima, practicando algunas frases básicas en coreano con videos de YouTube. Pero también había momentos de duda tan intensa que consideraba llamar al instituto y cancelar todo. Sofía vino de Guadalajara el fin de semana antes de mi partida. Había sido la única persona de mi familia a quien le había contado sobre mi decisión, y su reacción había sido predeciblemente crítica. No entiendo cómo puedes dejar a Mateo, me dijo mientras tomábamos café en mi cocina, su voz cargada de desaprobación. Cuando uno es madre, los hijos vienen primero. Siempre. Es fácil decir eso cuando tu maternidad nunca ha sido cuestionada, repliqué, sintiendo una amargura que raramente mostraba con mi hermana. ¿De qué hablas? Le conté todo, las palabras crueles de Ricardo, sus dudas sobre mi legitimidad como madre, la forma en que había hecho que me sintiera como una impostora en mi propia familia. Sofía escuchó en silencio, y cuando terminé, su expresión había cambiado de juicio a algo más parecido a la comprensión. Elena, dijo suavemente, Ricardo está siendo un imbécil, pero huir no va a demostrar que está equivocado, solo va a confirmar sus peores prejuicios. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Quedarme y seguir siendo tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia? Te quedas y peleas. Te quedas y le demuestras todos los días que eres la madre que Mateo necesita. Te quedas porque ese es tu lugar. Pero yo ya no creía que ese fuera mi lugar. Las semillas de duda que Ricardo había plantado habían crecido hasta convertirse en un jardín completo de inseguridad, y necesitaba escapar para poder pensar con claridad. Mi último día de trabajo llegó con una mezcla de tristeza y alivio. Mis estudiantes me habían preparado una fiesta de despedida con pastel y dibujos que me hicieron llorar. Uno de ellos, Carlos, un niño tímido que se había abierto conmigo durante el año, me entregó un dibujo de una mujer con cabello café parada frente a una bandera que supuse era coreana. Para que no se olvide de nosotros, maestra Elena, me dijo, nunca me voy a olvidar de ustedes.
le aseguré, abrazándolo. Lupita me acompañó hasta la puerta de la escuela ese último día. Todavía puedes cambiar de opinión, me dijo. Hasta el último minuto, puedes decidir quedarte. No puedo, respondí, aunque mi corazón gritaba lo contrario. Elena, he visto muchas mujeres tomar decisiones drásticas cuando están heridas, y casi siempre se arrepienten. ¿Y si no me arrepiento? ¿Y si esto es exactamente lo que necesito hacer? Lupita me estudió por un momento largo. Entonces espero que encuentres lo que estás buscando, dijo finalmente, pero también espero que recuerdes que a veces lo que estamos buscando está exactamente donde ya estamos. Mi última noche en México fue surreal. Ricardo había preparado una cena especial, mole con pollo, el platillo favorito de Mateo, y flan de postre. Comimos en un silencio que era tanto cómodo como tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Te vas a comunicar con nosotros cuando llegues?, preguntó Ricardo. Por supuesto, le prometí a Mateo que hablaríamos todos los días. ¿Y conmigo? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante las últimas semanas, Ricardo y yo habíamos funcionado más como compañeros de cuarto que como esposos. Si tú quieres, respondí. Si quiero, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, vi un destello del hombre del que me había enamorado. Elena, sé que las cosas entre nosotros están mal ahora, pero espero que este tiempo nos ayude a ambos. ¿A ayudarnos cómo? A recordar quiénes éramos antes de que todo se volviera tan complicado. Después de la cena, Mateo insistió en ayudarme a terminar de empacar. Se sentó en mi cama mientras yo doblaba la última de mis ropas, ocasionalmente sugiriendo que empacara algún juguete suyo para que no me sintiera sola. Mamá Elena, dijo cuando estaba cerrando la maleta más grande. Sí, mi amor, ¿tú crees que soy un buen hijo? La pregunta me partió el corazón. Me senté en la cama y lo jalé hacia mí. Eres el mejor hijo del mundo entero, le aseguré. Eres inteligente, y dulce, y divertido, y valiente. Cualquier madre en el mundo sería afortunada de tenerte como hijo. Entonces, ¿por qué mi primera mamá no me quiso? La pregunta que había estado esperando durante 8 años finalmente llegó, y llegó en mi última noche antes de irme al otro lado del mundo. No sé las razones de tu primera mamá, le dije honestamente, pero sé que a veces las personas toman decisiones que no podemos entender. Lo que sí sé es que su decisión me permitió ser tu mamá a mí, y eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. Tú no me vas a dejar para siempre, ¿verdad? Nunca, mi amor, nunca para siempre. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Esa noche, Mateo durmió en mi cuarto por última vez en un año. Lo observé dormir, memorizando cada detalle de su rostro, cada sonido de su respiración. En la oscuridad, me pregunté por millonésima vez si estaba tomando la decisión correcta, pero ya era muy tarde para cambiar de opinión. Mi avión salía en 8 horas, mis maletas estaban empacadas, y había quemado suficientes puentes para que el regreso fuera la única opción. A las 4 de la mañana, Ricardo me despertó suavemente. Es hora, susurró. Mateo se despertó cuando comencé a moverme y durante los siguientes 30 minutos, viví el dolor más intenso de mi vida. Abrazarlo, prometerle que regresaría, asegurarle que lo amaría todos los días que estuviera lejos, ver sus lágrimas valientes mientras trataba de ser fuerte para mí. Te amo, mamá Elena, me susurró en el oído mientras lo abrazaba en la puerta. Te amo más que a todas las estrellas del cielo, le respondí, nuestra frase especial. Ricardo me llevó al aeropuerto en silencio. En la zona de salidas, me abrazó con una intensidad que no había sentido de él en meses. Cuídate, me murmuró, y cuida tu corazón, cuida al nuestro, le respondí, refiriéndome a Mateo. Mientras caminaba hacia la puerta de abordaje, cargando solo mi equipaje de mano, sentí como si estuviera caminando hacia el borde de un precipicio. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, todo lo que era, se quedaba atrás en la Ciudad de México.
pero también sentí algo más, una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, en Corea del Sur encontraría respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Tal vez descubriría que era más fuerte de lo que pensaba. Tal vez aprendería que el amor no siempre requiere proximidad física. O tal vez simplemente aprendería que había cometido el error más grande de mi vida. El avión despegó justo cuando el sol comenzaba a salir sobre la Ciudad de México, llevándome hacia un futuro completamente incierto, dejando atrás el único hogar que había conocido durante 32 años y al único hijo que amaría por toda la eternidad. El vuelo de México a Seúl duró 18 horas con escalas, pero se sintió como una eternidad suspendida entre dos mundos. Durante esas horas interminables sobre el Pacífico, tuve tiempo suficiente para cuestionar cada decisión que me había llevado hasta ese momento. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mateo en la puerta de casa, sus lágrimas valientes mientras me decía adiós. Llegué al aeropuerto internacional de Incheon en una mañana gris de noviembre, con el jet lag nublando mi mente y una sensación de irrealidad que me acompañaría durante las siguientes semanas. El representante del instituto, el señor Park, me recibió con una sonrisa amable y un cartel con mi nombre escrito en hangul y español. Bienvenida a Corea, Elena. Me saludó en un español sorprendentemente bueno. Espero que el vuelo no haya sido muy difícil. Durante el trayecto en taxi hacia mi nuevo departamento en el distrito de Gangnam, observé por la ventana una ciudad que parecía salida de una película de ciencia ficción. Rascacielos gigantescos se alzaban hacia el cielo gris. Pantallas LED cubrían edificios enteros con anuncios en hangul que no podía descifrar, y las calles bullían con una energía que era completamente diferente a todo lo que había conocido. Debe ser muy diferente a México, comentó el señor Park, notando mi fascinación silenciosa. Completamente, admití, sintiendo una mezcla de emoción y terror ante lo desconocido. Mi departamento resultó ser un estudio pequeño pero moderno en el 7º piso de un edificio que parecía haber sido construido la semana anterior. Todo era eficiente y minimalista: una cama individual, un escritorio, una pequeña cocina con electrodomésticos que no sabía cómo usar, y una ventana que daba vista a un mar de edificios idénticos. La orientación comenzará mañana a las 9, me explicó el señor Park mientras me entregaba las llaves, y sus clases empezarán el lunes. ¿Tiene alguna pregunta? Tenía 1000 preguntas, pero ninguna que él pudiera responder realmente. ¿Cómo se suponía que iba a sobrevivir un año entero en un lugar donde no entendía el idioma? ¿Cómo iba a llenar los días sin escuchar la risa de Mateo? ¿Cómo iba a dormir sin saber que mi hijo estaba seguro en el cuarto de al lado? Estaré bien, mentí. Gracias por todo. Cuando se fue, me quedé sola en ese espacio extraño que se suponía sería mi hogar durante los próximos 12 meses. Era apenas las 3 de la tarde en Seúl, pero mi cuerpo insistía en que era medianoche. Saqué mi teléfono y calculé la diferencia horaria. En México era la 1 de la mañana. Mateo estaría durmiendo. Mi primer impulso fue llamar de todas formas, solo para escuchar la voz de Ricardo y preguntarle si Mateo había cenado bien, si había hecho su tarea, si había preguntado por mí, pero algo me detuvo. Tal vez era el agotamiento del viaje, o tal vez era la comprensión de que si iba a hacer esto, tenía que hacerlo realmente. En lugar de llamar, me senté en la cama individual y escribí mi primer mensaje desde Corea. Querido Mateo, llegué bien a Seúl. Es muy diferente a México, pero muy interesante. Te extraño muchísimo ya. Espero que hayas tenido un buen día en la escuela. Te amo más que a todas las estrellas del cielo. Mamá Elena. La respuesta llegó 3 horas después, cuando yo estaba tratando de descifrar cómo funcionaba la ducha. Mamá Elena, papá me ayudó a escribir esto. Hoy comí cereal para el desayuno y tacos para la comida. Lupita me preguntó por ti. Te extraño mucho. Te amo más que a todos los dinosaurios del mundo. Esa noche,
acostada en una cama extraña en una ciudad extraña, lloré hasta quedarme dormida. No del tipo de llanto liberador que te deja sintiéndote mejor, sino del tipo de llanto que viene de un vacío tan profundo que dudas si alguna vez podrá ser llenado. Los primeros días en Seúl pasaron en una neblina de orientaciones, papeleo, y intentos fallidos de navegar una ciudad donde no podía leer los nombres de las calles. El Instituto de Intercambio Cultural me asignó a la Academia Anseong, una escuela de idiomas privada en el distrito de Hongdae, donde enseñaría español a estudiantes universitarios y adultos jóvenes. Mi coordinadora en la academia, la señorita Kim So-jin, era una mujer de mi edad con un inglés perfecto y una paciencia infinita para mis preguntas constantes sobre todo, desde cómo usar la tarjeta del metro hasta dónde comprar comida que no me hiciera llorar de nostalgia. Es normal sentirse abrumada al principio, me aseguró durante mi primera semana. La mayoría de los profesores extranjeros pasan por un periodo de ajuste. ¿Cuánto tiempo dura este periodo?, pregunté, esperando que dijera una semana o dos. Para algunos, unos meses. Para otros, más tiempo, meses. La idea de sentirme perdida y desplazada durante meses me aterraba, pero al mismo tiempo me daba una extraña esperanza. Si otros habían pasado por esto y habían sobrevivido, tal vez yo también podría. Mis estudiantes resultaron ser una sorpresa agradable. Eran principalmente universitarios en sus veintes, llenos de curiosidad sobre México y Latinoamérica. Durante mis primeras clases, me bombardearon con preguntas que iban desde: ¿es cierto que todos los mexicanos comen comida súper picante?, hasta ¿cómo es ser madre en México? Esa última pregunta la hizo Jin Woo, un estudiante de ingeniería de 23 años, durante mi segunda semana de clases. Tengo un hijo de 8 años, respondí automáticamente, pero luego me detuve. Era la primera vez desde mi llegada que había mencionado a Mateo, y sentí como una puñalada de dolor atravesaba mi pecho. ¿Está aquí con usted?, preguntó Mi Young, una estudiante de arte. No. Se quedó en México con su padre. ¿No los extraña terriblemente?, insistió Jin Woo. La pregunta era tan directa, tan honesta, que por un momento no pude responder. En México, las personas habían aprendido a no hacer preguntas muy personales sobre mi decisión de venir a Corea. Pero estos jóvenes, sin filtros culturales sobre lo que era apropiado preguntar, iban directo al corazón del asunto. Sí, admití finalmente, los extraño todos los días. Entonces, ¿por qué vino?, preguntó Mi Young. Era la pregunta que yo misma me hacía cada mañana al despertar en ese apartamento silencioso. A veces necesitamos alejarnos de casa para entender realmente lo que significa el hogar. Respondí, usando una frase que había escuchado en una película pero que sonaba lo suficientemente sabia para terminar la conversación. Pero después de clase, mientras caminaba por las calles de Hongdae viendo a todos los jóvenes coreanos con sus vidas aparentemente despreocupadas, me di cuenta de que mi respuesta había sido más honesta de lo que esperaba. Tal vez sí necesitaba alejarme para entender qué significaba realmente el hogar para mí. Las llamadas con Mateo se convirtieron en el punto focal de mis días. Cada mañana, mientras él se preparaba para la escuela en México, nos conectábamos por video. Ver su carita en la pantalla de mi teléfono me llenaba de una alegría dolorosa que duraba horas después de colgar. ¿Ya sabes hablar coreano?, me preguntó durante nuestra tercera semana de llamadas. Estoy aprendiendo palabras básicas, le dije, mostrándole el cuaderno donde practicaba hangul. Mira significa hola. Se ve súper raro. Se rió, y el sonido de su risa me llenó de nostalgia. ¿Puedes enseñármelo cuando regreses? Por supuesto, mi amor. ¿Papá está bien?, pregunté, como hacía en cada llamada. Sí. Consiguió un trabajo nuevo. Dice que es bueno pero que tiene que trabajar muchas horas. ¿Te está cuidando bien? Sí. Pero no cocina tan rico como tú. Y a veces se le olvida que tengo tarea. Estas conversaciones me tranquilizaban y me destrozaban a la vez.
Por un lado, me aliviaba saber que Mateo estaba bien, que Ricardo estaba funcionando como padre soltero. Por otro lado, cada detalle sobre su vida sin mí me recordaba que había elegido perdérmelo todo, las rutinas diarias, los momentos pequeños, la maternidad cotidiana que había dado por sentada durante 8 años. A medida que las semanas se convertían en meses, comencé a establecer rutinas en Seúl. Descubrí un café cerca de la academia donde servían un café con leche decente y donde la barista, una chica llamada Eunee, había comenzado a practicar español conmigo. Encontré un mercado donde vendían algunos ingredientes que me permitían cocinar versiones aproximadas de comida mexicana. Incluso hice algunos amigos entre los otros profesores extranjeros de la academia. Había Rachel, una estadounidense de Ohio que enseñaba inglés y que se había divorciado recientemente. Marcus, un británico que había venido a Corea después de una crisis de mediana edad que involucró dejar su trabajo como contador en Londres. Y Sophie, una francesa que había seguido a su novio coreano a Seúl solo para que él la dejara 2 meses después de su llegada. Todos estamos huyendo de algo, me dijo Rachel una noche mientras tomábamos soju en un bar de karaoke en Hongdae. La pregunta es si alguna vez dejamos de huir lo suficiente como para enfrentar lo que sea que estamos evitando. ¿Tú de qué estás huyendo?, le pregunté, genuinamente curiosa, de la versión de mí misma que se casó a los 22 y se quedó en el mismo pueblo toda su vida. Respondió, ¿y tú? Era una pregunta que había estado evitando responder, incluso a mí misma, de la posibilidad de no ser la madre que mi hijo necesita, admití finalmente. ¿Pero no es exactamente eso lo que estás haciendo ahora?, preguntó Marcus, que había estado escuchando nuestra conversación. ¿No ser la madre que él necesita? Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero no pude negar la lógica. En mi intento de huir de mis inseguridades sobre mi maternidad, había elegido, literalmente, no ser madre por 1 año. Esa noche, mientras tomaba el metro de vuelta a mi apartamento, reflexioné sobre la observación de Marcus. ¿Había cometido exactamente el error que estaba tratando de evitar? ¿Había demostrado que Ricardo tenía razón sobre mi legitimidad como madre? Era diciembre cuando finalmente logré tener una conversación telefónica real con Ricardo. Habíamos intercambiado mensajes sobre cosas prácticas relacionadas con Mateo, pero no habíamos tenido una conversación de verdad desde mi partida. ¿Cómo estás realmente?, me preguntó, y su voz sonaba diferente, más suave, menos defensiva que durante nuestros últimos meses en México. Confundida, admití. Este lugar es increíble y aterrador al mismo tiempo, y me siento muy culpable por estar aquí. ¿Culpable por qué? Por dejar a Mateo, por demostrar que tal vez tenías razón sobre mí. Ricardo se quedó callado por un momento largo. Elena, dijo finalmente, he tenido mucho tiempo para pensar desde que te fuiste, y creo que dije cosas terribles que no eran ciertas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que has sido la madre de Mateo durante 8 años, no porque lo adoptamos juntos, sino porque elegiste serlo todos los días. Y yo estaba tan perdido después de perder mi trabajo que ataqué lo que más amabas. Sus palabras me hicieron llorar allí mismo en mi pequeño apartamento en Seúl. Entonces, ¿por qué no me detuviste? ¿Por qué dejaste que me fuera? Porque pensé que tal vez necesitabas descubrir por ti misma lo que yo ya sabía. ¿Qué sabías? Que eres la mejor madre que Mateo podría tener, y que nosotros, que yo, no podríamos funcionar sin ti. No pueden funcionar sin mí, Elena. Mateo llora por ti todas las noches, y yo me doy cuenta de que no solo perdí a mi esposa, perdí a mi mejor amiga, a mi compañera, a la mujer que hacía que nuestra casa se sintiera como un hogar. ¿Entonces quieres que regrese? Otro silencio largo. Quiero que regreses cuando estés lista. Cuando hayas encontrado lo que viniste a buscar aquí, porque cuando regreses, quiero que sea porque quieres estar con nosotros,
no porque sientes que es tu obligación. Esa conversación cambió algo fundamental en mi experiencia en Corea. Por primera vez desde mi llegada, no me sentía como si estuviera huyendo de mi vida, sino como si estuviera activamente construyendo una nueva comprensión de mí misma. Comencé a explorar Seúl con una curiosidad renovada. Visité templos antiguos donde monjes budistas me enseñaron sobre el concepto de desprendimiento consciente. Tomé clases de taekwondo en un gimnasio local donde la única forma de comunicarme era señalando y usando mi coreano básico. Me uní a un grupo de voluntarios que enseñaban español a inmigrantes latinoamericanos en Corea. Fue en este último grupo donde conocí a Carmen, una mujer de Colombia que había llegado a Corea 5 años antes después de casarse con un hombre coreano que conoció mientras estudiaba en Bogotá. ¿Tienes hijos?, me preguntó Carmen durante un descanso en nuestras clases de voluntariado. Tengo un hijo de 8 años en México, respondí, y por primera vez, la frase no se sintió como una puñalada. ¿Adoptado?, preguntó directamente. Sí. ¿Cómo lo supiste? Por la forma en que hablas de él. Es diferente, hay más intensidad. Los padres adoptivos aman diferente, no mejor ni peor. Solo diferente. ¿En qué sentido diferente? Carmen sonrió. Los padres biológicos dan por sentado que sus hijos son suyos. Los padres adoptivos eligen activamente a sus hijos todos los días. Hay algo poderoso en esa elección consciente. Sus palabras me dieron una perspectiva completamente nueva sobre algo que había considerado una debilidad. Tal vez mi falta de conexión biológica con Mateo no era una desventaja. Tal vez era simplemente una forma diferente de ser madre, no una forma menor. ¿Por qué estás en Corea sin él?, preguntó Carmen. Porque su padre me hizo dudar de si era realmente su madre. ¿Y qué has descubierto aquí? Era una pregunta que había estado formulándose en mi mente durante meses sin que fuera capaz de articular la respuesta. Que ser madre no es algo que eres o no eres, dije lentamente, sorprendida de escuchar mis propias palabras. Es algo que eliges ser, todos los días. Y yo elegí ser la madre de Mateo durante 8 años. Cada mañana cuando me levantaba para prepararle el desayuno, cada noche cuando le leía cuentos, cada vez que me preocupaba por él cuando estaba enfermo. Y ahora estoy eligiendo ser su madre desde la distancia. Estoy eligiendo usar este tiempo para convertirme en una mejor versión de mí misma para poder regresar a él más fuerte. Carmen asintió con aprobación. Esa es la respuesta de una madre real. Febrero llegó con la promesa de la primavera y con una decisión que había estado gestándose en mi corazón durante semanas. Durante nuestra llamada regular, Mateo me dijo algo que cambió todo. Mamá Elena, ¿sabes qué le dije a mi maestra cuando preguntó sobre mi familia? ¿Qué le dijiste? Mi amor, le dije que mi mamá está en Corea aprendiendo a ser más inteligente para poder enseñarme cosas nuevas cuando regrese, y que mi papá está aquí cuidándome hasta que ella vuelva. Sus palabras me llenaron de una claridad súbita. No estaba aquí huyendo de mi maternidad. Estaba aquí fortaleciéndola. Estaba aquí aprendiendo que el amor no siempre requiere proximidad física, que la maternidad no siempre significa estar físicamente presente. ¿Estoy en lo correcto?, preguntó Mateo. Estás completamente correcto, mi amor. Mamá está aquí aprendiendo para poder ser mejor mamá cuando regrese. ¿Y ya aprendiste lo que necesitabas aprender? La pregunta de mi hijo de 8 años contenía más sabiduría que todos los libros de autoayuda que había leído. Casi, le respondí, casi. Esa noche llamé al Instituto de Intercambio Cultural y les informé que no renovaría mi contrato. Mi año en Corea terminaría como estaba planeado, pero no me quedaría más tiempo. También llamé a Ricardo. ¿Estás segura?, me preguntó cuando le conté sobre mi decisión. Estoy segura de que aprendí lo que vine a aprender aquí. Aprendí que la maternidad no se define por la genética o por la proximidad física, se define por el amor consciente y constante. Y aprendí que yo he estado amando a Mateo consciente y constantemente durante 8 años.
¿Y qué más aprendiste? Que soy lo suficientemente fuerte para ser su madre, incluso cuando alguien cuestiona mi derecho a hacerlo, que no necesito la validación de otros para saber quién soy. Elena, dijo Ricardo suavemente, hay algo que necesito decirte, que, te amo. No solo como la madre de Mateo, sino como mi esposa, y estos meses sin ti me han hecho darme cuenta de que ataqué a la mujer que más amo porque estaba dolido y asustado. ¿Estás dispuesto a trabajar en nosotros cuando regrese? Si tú estás dispuesta a perdonarme por las cosas terribles que dije, estoy dispuesta a intentarlo. Los siguientes meses en Seúl pasaron con una sensación de propósito renovado. Ya no estaba huyendo de mi vida, estaba preparándome activamente para regresar a ella. Tomé clases intensivas de coreano, no porque planeara quedarme, sino porque quería que Mateo sintiera orgullo de que su mamá había aprendido un idioma nuevo. Escribí cartas largas para el que entregaría cuando regresara, documentando todo lo que había aprendido sobre mí misma y sobre el mundo. También comencé a planear mi regreso, no solo físicamente, sino emocionalmente. Pensé en cómo quería reconstruir mi relación con Ricardo, cómo quería ser una madre diferente y más segura para Mateo, cómo quería usar esta experiencia para fortalecer a nuestra familia en lugar de permitir que la fracturara. En abril, recibí una carta de Mateo que llegó por correo postal. Había insistido en escribirla a mano porque quería que fuera especial. Querida mamá Elena, decía la carta en su caligrafía cuidadosa, papá dice que ya casi es tiempo de que regreses a casa. Yo estoy muy emocionado. Aprendí muchas cosas nuevas que quiero enseñarte. También papá y yo arreglamos tu cuarto para que se vea bonito cuando llegues. Te extraño mucho, pero estoy orgulloso de ti por ser tan valiente. Nos vemos pronto. Te amo más que a todos los dinosaurios y todas las estrellas juntos. Tu hijo, Mateo. Esa carta me hizo llorar durante horas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Gratitud por tener un hijo que me amaba lo suficiente como para estar orgulloso de mi ausencia. Gratitud por tener un esposo que había usado este tiempo para reflexionar sobre sus propias heridas. Gratitud por haber tenido el valor de tomar una decisión difícil que finalmente me había llevado de vuelta a mí misma. Mi último mes en Seúl fue agridulce. Mis estudiantes organizaron una fiesta de despedida donde me regalaron un álbum lleno de fotos y mensajes en español e inglés. Eune, la barista del café, me dio una taza con Elena escrito en hangul. Mis amigos extranjeros organizaron una última noche de karaoke donde cantamos canciones terribles en 3 idiomas diferentes. ¿Encontraste lo que viniste a buscar? Me preguntó Rachel en nuestro último encuentro. Encontré algo mejor. Respondí. Encontré algo que no sabía que había perdido. ¿Qué era? La certeza de que soy exactamente quien se supone que debo ser. Como madre, como mujer, como persona, no necesito la aprobación de nadie más para saber eso. El vuelo de regreso a México fue completamente diferente al de ida. En lugar de llorar de miedo y culpa, lloré de anticipación y alegría. Durante las 18 horas de vuelo, escribí una última carta, esta vez para Ricardo. Querido Ricardo, regreso a ti como una mujer diferente. Más fuerte, más segura, más consciente de quién soy y lo que valgo. Estos meses me enseñaron que no necesito que me valides como madre para saber que soy la madre que Mateo necesita, pero también me enseñaron que quiero que me valores, que me ames, que me respetes. Cuando nos casamos, prometimos estar juntos en las buenas y en las malas. Los últimos meses antes de mi partida fueron definitivamente las malas. Ahora quiero trabajar contigo para crear las buenas, pero solo si tú también estás dispuesto a hacer el trabajo. Regreso dispuesta a perdonar, pero no dispuesta a olvidar. Regreso lista para ser tu esposa, pero no tu subordinada. Regreso como la madre de Mateo, no porque tú me lo permitas, sino porque eso es lo que soy. ¿Estás listo para conocer a esta versión de mí? Con amor y esperanza,
Elena. El avión aterrizó en la Ciudad de México en una mañana soleada de julio. Mientras esperaba en la fila de inmigración, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos a mi alrededor podían escucharlo. No había dormido en todo el vuelo, demasiado emocionada y nerviosa para cerrar los ojos. Cuando finalmente salí de la zona de equipajes, los sexta inmediatamente. Mateo estaba parado entre las piernas de Ricardo, sosteniendo un cartel que decía: «Bienvenida a casa mamá Elena», en letras de colores. Ricardo tenía una expresión que no había visto en años, vulnerable, esperanzada, temerosa, pero fue Mateo quien corrió hacia mí primero. En el momento en que me vio, soltó el cartel y corrió a toda velocidad entre la multitud de personas. Lo alcé en mis brazos y lo abracé con tanta fuerza que pensé que podría romperlo. «Mamá Elena, gritaba entre lágrimas de felicidad. «Ya regresaste de verdad». «Regresé, mi amor», le susurré, «y nunca me voy a volver a ir así. ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo». Cuando finalmente puse a Mateo en el suelo, Ricardo se acercó. Nos miramos durante un momento que se sintió eterno, ambos conscientes de que este era un momento decisivo para nuestro matrimonio. «Bienvenida a casa», dijo simplemente. «Gracias», respondí, y luego, porque era importante que él lo supiera desde el primer momento, regresé diferente. «Yo también soy diferente», respondió. «Espero que seamos diferentes juntos». En el taxi camino a casa, mientras Mateo me contaba sobre todo lo que había pasado durante mis 10 meses de ausencia, sentí algo que no había experimentado en años, la certeza absoluta de que estaba exactamente donde pertenecía. No había regresado como la mujer que se había ido, arrastrando inseguridades sobre su legitimidad como madre. Había regresado como una mujer que sabía, sin lugar a dudas, que era la madre de Mateo, no porque alguien más lo dijera, sino porque ella lo había elegido, todos los días durante 8 años, y seguiría eligiéndolo por el resto de su vida. Había regresado como una mujer que entendía que el amor verdadero a veces requiere distancia, que la fuerza a veces se encuentra en lugares inesperados, y que el hogar no es solo un lugar donde vives, sino donde eliges construir tu vida todos los días. Mientras el taxi se dirigía hacia nuestro departamento en la colonia Roma Norte, miré por la ventana las calles familiares de la Ciudad de México y sonreí. Estaba en casa, no porque había regresado a un lugar, sino porque había regresado a mí misma, y por primera vez en mucho tiempo. Eso era más que suficiente. Y así termina la increíble historia de Elena. ¿Qué te pareció este viaje emocional? ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta al irse a Corea del Sur? ¿Te identificaste con algún momento de su historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias que tocan el corazón. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias increíbles como esta. Cada semana traemos nuevas historias que te harán reflexionar sobre el amor, la familia y las decisiones que cambian nuestras vidas. Tu apoyo significa todo para nosotros. Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar esta historia. Nos vemos en el próximo episodio con una nueva historia que te llegará directo al corazón. Hasta la próxima.